Capítulo 1046. ¿Yendo a Peter había sido secuestrado? Nora entrecerró los ojos y miró a Justin de inmediato. Ambos reaccionaron de la misma manera. Es posible que otros no sepan mucho, pero Nora lo sabía muy bien. Pete había estado aprendiendo artes marciales con Kim durante años y ya era un hábil artista marcial con movimientos bastante buenos. De lo contrario, Justin no habría tenido la tranquilidad de dejarlo ir al extranjero para realizar más estudios mientras ocultaba su identidad. ¿Pero por qué lo habían secuestrado? ¿Quién lo había secuestrado? Nora inmediatamente encendió su computadora y buscó la ubicación donde había estado la señal del teléfono celular de Pete cuando envió el mensaje de texto. Cuando lo hizo, descubrió que el lugar desde donde había enviado el mensaje de texto era el laboratorio donde estudiaba y realizaba trabajos de investigación. La expresión de Nora se volvió solemne. Después de un momento de vacilación, finalmente dijo: Pete probablemente esté bien. Justin asintió. Si alguien quisiera capturarlo, necesitaría al menos una docena de personas atacándolo al mismo tiempo, pero esto causaría una conmoción demasiado grande. Como no hay señales de que Pete oponga resistencia, hay dos escenarios posibles. ¿Qué son? Mia preguntó ansiosamente. Justin ya había enviado a sus hombres al laboratorio para investigar, pero no habían encontrado ninguna señal de lucha allí. Este también fue el caso hace unas horas. Lo único que encontraron fue gente que se presentó a trabajar y dejó el trabajo como de costumbre. Bajó la mirada y respondió: Pete renunció a la resistencia porque había demasiados enemigos o deliberadamente se dejó capturar. Nora también era de la misma opinión. Sin embargo, Mia todavía estaba muy ansiosa. ¿Por qué permitiría que lo capturaran a propósito? No es que no sepa nada mejor. Aunque estaba terriblemente ansiosa, los adultos no se sorprendieron por su reacción. Después de todo, al lado del trío de mutantes de Nora y Justin, todos los demás niños parecían un poco inmaduros. Además, Mia siempre había sido tímida desde pequeña. Nora dijo: piénsalo detenidamente. Dado que pudo enviarte una señal antes de ser capturado, ¿qué significa esto? Mia hizo una pausa por un momento y luego respondió: significa que Pete no perdió por completo la libertad de moverse y actuar. Sí. Nora continuó explicándole las cosas con delicadeza. Además, la persona de la que estoy enamorado ya está muerta. Nora. Resultó que ella había entendido mal. Como Jan había sido amigable con Keenie, y Keenie también lo había tratado bien e incluso había mostrado mucha preocupación por su salud, Nora terminó malinterpretándolo. Keenie, que pareció notar su perplejidad, sonrió y explicó: Señor Smith y yo somos amigos porque las personas que nos importan se preocupan por nosotros. Gente que nos importaba se refería a Yvette. Se preocupaba por nosotros, se refería a Jan y Keenie. Nora la miró con expresión perpleja. Sin embargo, Keenie miró hacia otro lado. En ese instante, Nora comprendió de repente de quién estaba enamorada Keenie. Ella retractó la mirada de inmediato y dijo con una sonrisa: Tía Keenie, yo, como mamá, también espero que puedas vivir por ti misma. Sí. Keenie asintió. Entonces, notó a un hombre de aspecto desconocido en el balcón cercano. Después de una pausa, preguntó: ¿Es ese Trueman? Sí. Nora no le ocultó nada a Keenie. Después de la cirugía estética, Trueman ahora se veía completamente diferente a como se veía en aquel entonces. Actualmente estaba molestando a Justin y tratando de convencerlo de que aceptara un trato comercial. Dijo: Esta es la primera vez que hago negocios. ¿Cuál es el problema de trabajar conmigo esta vez? Justin estaba a punto de responder cuando Trueman refunfuñó: Eres mi hermano menor, lo sabes. Y uno relacionado por sangre, nada menos. Oh. A pesar de que pasaron 10 años, Justin nunca le había dicho la verdad a Trueman, en caso de que este último usara su posición como tío para aprovecharse de él. Nora, que era consciente de los tortuosos pensamientos de Justin, esbozó una sonrisa. Mientras algunos de ellos charlaban, de repente oyeron un golpe apresurado en la puerta. Cuando el mayordomo abrió la puerta, Tanya y Joel entraron apresuradamente con Mia, quien dijo: Pete está en problemas. La mirada en los ojos de Nora se volvió seria de inmediato.
¿Qué? Mia dijo, yo, recibí un mensaje de texto de Pete esta tarde. En el mensaje, me preguntó cómo estoy y dijo que extraña el asado que hice. Pero este es nuestro código secreto. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y la conmoción. Y estaba temblando por todos lados. Esta sentencia significa que ha sido secuestrado. Capítulo 1047. Mia es la que más se preocupa por mí en toda la familia. En el momento en que llegaron al laboratorio, se encontraron con un grupo de personas que acababan de despertarse y se estaban preparando para ir a desayunar. El grupo detuvo al trío en la entrada y preguntó, «Nuestra empresa no es un lugar donde ningún Tom, Dick o Harry pueda entrar. ¿Quién eres?» Mia respondió, «Estamos aquí para buscar a mi hermano mayor. Él está ahí ahora mismo. Estos son mis padres. Estamos aquí de vacaciones». El guardia de seguridad miró a Nora y Justin y luego se burló. ¿Estás bromeando? Mia. El guardia de seguridad dijo, estos dos parecen muy jóvenes, la mujer solo puede ser tu hermana mayor en el mejor de los casos. ¿Cómo es posible que sean tus padres? Mia. Para minimizar posibles problemas, se hacía pasar por Cheryl. Por eso había afirmado que Nora y Justin eran sus padres. Sin embargo, ¿el guardia de seguridad no estaba creyendo en su palabra? Luego, el guardia de seguridad señaló a Nora y dijo, en el mejor de los casos, parece tener 20 años, ¿cómo es posible que ella tenga un hijo de su edad? Y este tipo, el guardia de seguridad señaló a Justin y dijo, ¿probablemente solo tenga unos 30 años? Justin vestía traje y tenía una expresión severa en su rostro. Aunque sus rasgos faciales parecían jóvenes, no parecía un muchacho de 20 años todavía mojado detrás de las orejas. Por lo tanto, si bien se podía persuadir al guardia de seguridad para que creyera que Justin era el padre de Mia, no había manera de que creyera que Nora era su madre. Una mirada de mal humor se apoderó del rostro de Justin. El guardia de seguridad los había convertido a él y a Nora en personas de dos generaciones diferentes. Tenían más o menos la misma edad, ¿vale? Mia explicó, es verdad. Simplemente parecen más jóvenes que la mayoría de las personas. Eso es todo. Sacó sus documentos de identidad y se los mostró al guardia de seguridad. Mi mamá ya cumple 34 años este año. Nos dio a luz cuando tenía 19 años. El guardia de seguridad examinó la identificación de cerca, dándole vueltas una y otra vez mientras la miraba fijamente. Por fin, creyó las palabras de Mia y dijo, está bien, supongo. La seguridad es estricta en el laboratorio, por lo que no se permite la entrada de personas ajenas a las instalaciones. En su lugar, llamaré a Peter Hunt afuera. ¿Pedirle que salga? Ella dijo, si quisiera resistirse a la otra parte, podría habernos enviado un mensaje de texto a Justin o a mí y decirnos directamente que había sido capturado y quiénes son los secuestradores, pero no lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Mia pensó detenidamente durante un rato y finalmente se dio cuenta de lo que quería decir. Ella respondió, significa que Pete ha caído temporalmente bajo el control de alguien, pero aún puede acceder a dispositivos electrónicos. Su libertad no ha sido totalmente restringida, pero no puede denunciar la situación a personas ajenas. Por eso decidió utilizar el método del código secreto. Sí, Nora asintió y dijo, esto significa que por el momento no se encuentra en una situación que ponga en peligro su vida. Mia exhaló un suspiro de alivio. Aún así, todavía estaba terriblemente ansiosa. Ella dijo, tía Nora, date prisa y salva a Pete. Nora. En realidad, ella no creía que la situación fuera tan grave. Además, Justin también le había asignado guardaespaldas secretos a Pete cuando viajó al extranjero. Sin embargo, los guardaespaldas no habían informado de nada fuera de lo común hasta el momento, lo que significaba que Pete definitivamente todavía estaba en el laboratorio. Ella asintió. Está bien, mañana yo, pero antes de que pudiera terminar, Mia dijo, ya le pedí a papá que preparara un jet. ¿Por qué no vamos ahora mismo? Nora. Las comisuras de los labios de Justin también tuvieron espasmos. Dijo, no tenemos que tener tanta prisa. Ya recibí noticias de los guardaespaldas secretos. Han confirmado su presencia. Realmente está trabajando horas extras en el laboratorio.
Sin embargo, Mia dijo muy seriamente: «Tía Nora, tío Justin, ¿no entienden cómo es Pete? Si no lo hubieran capturado, no me habría enviado mensajes de texto. Además, Pete siempre regresa para el cumpleaños de la tía Nora todos los años, pero de repente se lo saltó este año. Esto ya es muy extraño en sí mismo. Así que vayamos allí de inmediato». A instancias de Mia, el grupo partió en el jet durante la noche y se dirigió a Manchester en el Reino Unido, donde se encontraba Pete actualmente. En el avión, Nora durmió todo el camino. Sin embargo, el avión era tremendamente incómodo. Después de que se bajaron y ella confirmó con Justin una vez más que Pete no corría ningún peligro, decidió ir a un hotel y recuperar el sueño. Sin embargo, Mia siguió instándolos a los dos. «Tía Nora, vamos ahora mismo al laboratorio de Pete. Incluso bastaría con echarle un vistazo». «Nora». ¿Qué podría hacer ella? Mia era tímida y de voz suave. Por lo general, no tenía mucha presencia en casa, pero por alguna razón, ya fuera Nora, Justin o incluso Tanya y Joel, ninguno de ellos podía decirle que no. No importa qué petición hiciera Mia, todos estarían de acuerdo. Así, el grupo se dirigió directamente al laboratorio donde estaba Peter. Capítulo 1048. ¿Ayudar o no ayudar? Peter se puso serio. Siempre había sido similar en personalidad a Justin. Después de todo, este último lo había criado él solo. Peter dijo seriamente: «El laboratorio está reteniendo a sus empleados aquí por la fuerza». Sus palabras hicieron que Nora arqueara las cejas. ¿A la fuerza? Sí. Peter explicó: «Se niegan a dejar salir a los empleados. Ahora que estáis aquí, creo que también empezarán a vigilaros. Nunca me dejarán regresar a Estados Unidos. Después de todo, soy uno de los talentos que eligieron especialmente. Me dieron muchos beneficios e incluso me prometieron bienes raíces. El salario también es alto, pero ¿era alguien falto de dinero?». Peter nunca había revelado su verdadera identidad a los forasteros. Eso era todo. Nora dijo: «No nos hiciste venir hasta aquí solo por eso, ¿verdad?». Peter no solo era un hábil artista marcial, sino que también tenía algunos otros guardias a su lado. Podría escapar fácilmente en cualquier momento, por lo que no necesitaba que ellos personalmente hicieran un viaje aquí si se trataba solo de eso. Justin, que lo desaprobaba, también comentó: «¿Ni siquiera puedes escapar solo cuando la vigilancia es tan laxa? ¡Qué inútil!». Pedro. Las comisuras de sus labios se contrajeron y miró a Mia. Ahora que había crecido, no le gustaba sentirse avergonzado delante de los demás. En particular, no estaba especialmente acostumbrado a que sus padres lo reprendieran delante de Mia. Se tocó la nariz, el niño también había adquirido los pequeños hábitos de Justin, y respondió: «No estoy hablando de mí. Mis compañeros también se ven afectados». Miró a Nora y dijo: «Mamá, tengo 23 colegas de Estados Unidos que también enfrentan la misma situación. Todos ellos son graduados de Harvard y MIT. Después de abandonar el país para realizar más estudios, no regresaron a Estados Unidos ni una sola vez. Debido a esto, incluso fueron criticados por los internautas en Internet, pero no todos se habían quedado aquí por su propia voluntad. Es porque terminaron expuestos a industrias de alto nivel bajo la guía de sus profesores cuando todavía eran estudiantes universitarios, lo que los obligó a quedarse aquí y se les prohibió regresar a Estados Unidos. Ellos también quieren volver, hay muchos otros como ellos. Solo en la escuela de Peter ya se han producido 23 casos de este tipo. Entonces esto al menos significaría que Pete sería libre de moverse». Mia exhaló un suspiro de alivio. Luego, el guardia de seguridad entró en la sala de recepción y llamó a Peter. Unos 5 minutos más tarde, Peter corrió hacia la entrada principal. El joven de 15 años era alto y guapo. Mientras atravesaba un periodo de crecimiento acelerado, su altura lo hacía parecer terriblemente delgado, como si no tuviera mucha fuerza. Llevaba una camiseta holgada y se podía ver incluso vagamente la forma sobresaliente de su columna. Al ver la sonrisa en el bonito rostro del chico, Nora se sintió aliviada y sintió que la agotadora noche valió la pena. «Papá. Mamá. Desaparecido en combate. Estás aquí».
Pete se detuvo y jadeó durante un rato. Luego, volvió a su habitual comportamiento tranquilo y saludó al trío. Miró al guardia de seguridad y dijo: «Estos son mis padres y mi hermana menor. Ya me avisaron hace tiempo que estarían aquí de vacaciones. Seguramente puedo ir a desayunar con ellos, ¿verdad?» El guardia de seguridad miró fijamente a Pete y luego respondió: «Sí, adelante. Debe haber pasado un tiempo desde que se conocieron. Así que estoy seguro de que extrañan a su familia. Ten una buena charla con ellos». Destacó la palabra charlar. Peter, sin embargo, pareció entender algo. Él asintió y dijo: «Claro». Luego se acercó a Nora y le señaló un café frente a la carretera. «Vamos a desayunar allí». El grupo fue al café. Después de pedir comida, se acomodaron en una mesa. Justin preguntó fríamente: «¿Qué diablos estás haciendo?». Peter no solo pudo salir del laboratorio para desayunar, sino que, a juzgar por su aspecto, era obvio que no se había metido en problemas terribles. En ese caso, será mejor que le dé una buena explicación por enviarle ese mensaje de texto a Mia en medio de la noche. De lo contrario, Justin no iba a dejarlo ir por perturbar el hermoso sueño de Nora. Peter todavía tenía bastante miedo de su padre. Después de todo, todavía no podía vencerlo en una pelea. Aún era demasiado joven. Pero una vez que pudo vencerlo. Peter descartó sus pensamientos y los miró. «Realmente me he metido en problemas». «Si te has metido en problemas, no podrías acudir directamente a nosotros. ¿Por qué le enviaste a Mia ese mensaje de texto a altas horas de la noche y la asustaste tanto?» Nora frunció el ceño con disgusto. Mia había estado terriblemente pálida durante todo el camino hasta allí y parecía terriblemente asustada. Peter tosió levemente y le dio a Mia una mirada de disculpa. Luego, no pudo evitar soltar un suspiro silencioso y decir con algo de resentimiento: «Si les hubiera enviado el mensaje a ustedes dos, ¿habrían venido ustedes dos? De toda la familia, Mia es la que más se preocupa por mi seguridad. Si me comunico con ella, ustedes definitivamente vendrán». Las mejillas de Mia se pusieron rojas cuando escuchó las palabras: «es la que más se preocupa por mi seguridad». Inconscientemente miró a Nora y Justin. Cuando vio que ninguno de los dos había detectado el significado oculto de las palabras, exhaló un silencioso suspiro de alivio y luego miró a Peter con enamoramiento en sus ojos. En cuanto a Nora y Justin, ambos se quedaron sin palabras. Ahora que lo pienso, era cierto que si Peter los hubiera contactado directamente, quizás no hubieran venido una vez que se enteraron de la situación. Nora se sintió algo culpable. Justin, sin embargo, era lo suficientemente insensible como para seguir poniendo cara larga. «Muy bien, eso es suficiente. Llegar al punto». Capítulo 1049. Gato negro. Más que un laboratorio, el lugar de trabajo de Peter se parecía más a un centro de investigación. A medida que se adentraban en las instalaciones, justo de camino a la sala de estar solos, Nora observó que ya había unos cientos de personas vigilando el lugar. Por lo que parece, Peter y los demás estaban investigando algo extremadamente importante. También había muchos empleados, al menos 1000, en el centro de investigación. Por lo tanto, el centro de investigación tenía sus propios dormitorios para empleados y comedor. Las familias de la mayoría de las personas bajo vigilancia también vivían y trabajaban allí, por lo que no podían irse aunque quisieran. Cuando llegaron al salón, Peter dijo: «Descansa aquí. Los traeré y les dejaré conocer a esa gente cuando llegue la hora del almuerzo. También les avisaré primero». Bueno. Después de dormir toda la mañana, cuando se acercaba la hora del almuerzo, el trío fue a la cantina con Peter. Allí Nora conoció a las 23 personas en cuestión. El grupo estaba emocionado y nervioso. Pero algunos de ellos parecían claramente inquietos. «¿Qué ocurre?», preguntó Nora. Peter respondió: «Algunos de ellos no tienen familiares, pero también les gustaría irse con nosotros». Nora frunció el ceño. Después de un momento de contemplación, intercambió una mirada con Justin y luego dijo: «¿Qué tal esto? Consigue las direcciones de sus familias y dámelas. Enviaré gente a recogerlos». Peter asintió y fue a hablar con los demás.
Después de un tiempo, regresó. El niño, que todavía parecía tan preocupado como antes, preguntó, ¿debemos actuar esta noche, mamá? Sí. Por un lado, al actuar rápidamente, era muy probable que pudieran escapar antes de que la gente de afuera se diera cuenta de lo que había sucedido. Por otro lado, quería irse a casa más temprano para dormir. No podía quedarse aquí solo por 1 o 2 personas. Peter dijo, en realidad, algunos de ellos aún no se han decidido. Después de todo, llevarse a sus familias e hijos consigo y abandonar el país es una gran decisión. No están seguros de si sus esposas estarían de acuerdo. Nora pensó por un momento y finalmente dijo, pídeles que me den sus direcciones. Enviaré gente a recogerlos esta noche a la 1 am. Levantó la cabeza y miró fijamente a Peter. Si quieren irse, que sus familias exhiban la bandera nacional en la entrada de sus casas. Además, la mayoría de ellos incluso se habían casado y formado una familia allí, por lo que querían regresar a su país con sus esposas, maridos e hijos. Pero Peter no podía hacer mucho. No tuvo ningún problema en escapar por sí mismo. De hecho, incluso podía llevarse a 2 o 3 personas con él, pero no podía llevárselos a todos. Sus 23 colegas querían dejar este lugar con él. No estaría bien, sin importar a quién abandonara o se llevara con él. Entonces, en caso de problemas, mamá era la persona a quien acudir. Solo tenía 15 años. Era perfectamente normal que no pudiera resolver un problema tan grave. Nora. Justin también guardó silencio. Peter miró a Mia. Mia inmediatamente le dijo amablemente a Nora, tía Nora, esa gente es muy lamentable. Al igual que Pete, todos obviamente quieren volver a casa, pero no solo no pueden, sino que sus propios compatriotas los malinterpretaron e incluso los llamaron traidores. Estoy seguro de que sus padres también los extrañan mucho. Bien, ayudémoslos, dijo Nora. ¿A cuántos ayudamos? Preguntó Pedro. Nora lo miró. Ya que hemos decidido ayudar, entonces debemos sacarlos a todos. Luego, ladeó la cabeza hacia un lado y de repente se rió entre dientes. Bueno, ¿podrías mirar eso? Tenemos compañía. Como ya nos han puesto la mira, visitemos su laboratorio y echemos un vistazo. Bueno. Después del desayuno, el grupo se dirigió a la entrada del laboratorio. Peter dijo, mis padres y mi hermana pequeña aún no han arreglado su alojamiento. ¿Es posible permitirles quedarse en la sala del laboratorio? El guardia de seguridad miró a Nora y Justin y luego respondió, denme un minuto. Tendré que preguntarle a los superiores sobre eso. Con un walkie-talkie en la mano, se hizo a un lado y preguntó, ¿los dejo entrar, señor? La persona al otro lado de la línea respondió, déjalos entrar. 3 debiluchos pequeños y flacos como ellos no serán una gran amenaza, en todo caso. No se pongan tan nerviosos solo porque son estadounidenses. Solo el gran hermano de la Escuela de Artes Marciales Irving y la hermana mayor de la Escuela de Artes Marciales Kim pueden representar una amenaza para nosotros. El resto no es problema. Sí, señor. Por lo tanto, los guardias de seguridad los dejaron entrar. Ninguno de ellos sabía exactamente qué tipo de monstruos habían permitido entrar al laboratorio. Capítulo 1050. Escapa. A las 4 de la madrugada, la hora anterior al amanecer, era cuando la gente tenía más sueño. A pesar de ello, Nora abrió los ojos puntualmente. Cuando ella se sentó, Justin, que estaba a su lado, también se sentó. Después de intercambiar una mirada, Nora fue a lavarse tranquilamente. Se recogió el pelo en una cola de caballo y se estiró mientras comentaba, ha pasado un tiempo desde la última vez que hice algo exigente. Debería hacer algo de ejercicio esta noche. Sí. ¿Cómo quieres hacerlo? Preguntó un cariñoso Justin. Nora parpadeó y respondió, sería muy aburrido si nos fuéramos solos y en silencio. Deberíamos hacerles pagar por lo que han hecho. Después de todo, mantuvieron cautivo a Pete durante tanto tiempo. No deberíamos dejarlos libres tan fácilmente. ¿Verdad? Justin sonrió. Entiendo. Justin aún no le había transmitido sus conexiones sociales a Pete. En cuanto al propio Pete, solo tenía 15 años,
por lo que aún no había establecido sus propias conexiones. Todavía estaba en la fase de buscar subordinados propios confiables. Por lo tanto, a Pete le resultó bastante difícil salvar a sus colegas. Pero para Nora y Justin, la misma tarea era tan fácil como el ABC. La pareja salió de la habitación y fue a la puerta de al lado para buscar a Mia. Sin embargo, cuando se acercaron, se dieron cuenta de que ella no estaba en la habitación. Correcto. Mia dijo que estaría con Pete esta noche para ayudarlo con los arreglos logísticos, dijo Nora. Sí, vale. Luego, los dos bajaron tranquilamente. El guardia de seguridad de la entrada del salón ya se había quedado dormido. La cabeza de la señora de mediana edad asintió una y otra vez mientras dormitaba. Nora y Justin, que habían decidido salir abiertamente por la puerta, sacaron sus teléfonos móviles y los acercaron al escáner de la entrada, donde las puertas de cristal se abrieron inmediatamente. Los dos salieron. El cielo estaba oscuro y gris a medida que se acercaba lentamente el amanecer. Los dos fueron al dormitorio de Pete. Tan pronto como llegaron, vieron que Pete y los demás ya se habían reunido en la planta baja. Todos parecían cansados y cansados. Era obvio que no habían dormido en toda la noche porque estaban demasiado nerviosos. Nora bostezó y le hizo una señal a Pete. Pete inmediatamente asintió y abrió el camino. Si les resulta inconveniente exhibir la bandera, o si no tienen una en casa, pueden dibujar barras y estrellas en una hoja de papel y colocarla en su lugar. Sus palabras tomaron a Peter por sorpresa. Estrellas y rayas. De repente sonrió y dijo, «Está bien, lo tengo». En ese instante, Peter de repente se sintió inmensamente orgulloso de tener una madre como Nora. Miró hacia atrás y transmitió las instrucciones de Nora a los demás. Luego, recopiló las direcciones de todos y se las entregó a Nora. Mientras Nora miraba las direcciones, bajó la mirada. Por la tarde, cuando regresaron al hotel, ella marcó inmediatamente el número de Carl. «Tenemos una nueva misión». Carl preguntó de inmediato, «¿Qué es?» «Recoger gente». Sin dudarlo, Carl respondió, «No hay problema». Después de colgar el teléfono, dio órdenes a Black Panther y a Bot. Ambos hombres inmediatamente se emocionaron. «Podremos encontrarnos con Black Cat esta vez». Para perseguir a su ídolo, Abbott se había unido al equipo de Carl. Desafortunadamente, Black Cat no había estado mucho en acción estos últimos años, por lo que aún no había logrado conocer a su ídolo. Black Panther dijo, «Cuando Nora se hizo pasar por Black Cat en aquel entonces, hizo un trabajo bastante bueno. No importa. Esta vez conoceré al verdadero Black Cat. Me pregunto quién es más impresionante, Nora o Black Cat». Mientras Carl los miraba fijamente, las comisuras de sus labios no pudieron evitar sufrir un espasmo. La identidad de Black Cat era delicada. Después de todo, había cobrado tantas vidas, por lo que no hace falta decir que su identidad debe mantenerse en secreto, por lo que aún no les había dicho la verdad a estos dos tontos. Al escuchar lo que dijeron, Carl se aclaró la garganta y asintió. «Muy bien, vete ahora». Capítulo 1051. Consíguelos. Peter se paró al lado del camión y observó cómo sus colegas subían al camión uno por uno. Al final, miró a Mia y dijo, «Entra, Mia». Los ojos de Mia estaban brillantes y relucientes. Esta era la primera vez que la niña, que siempre se había portado bien desde pequeña, estaba involucrada en algo tan emocionante. Fue una experiencia extremadamente novedosa para ella. Sin embargo, no pudo evitar preocuparse por la seguridad de Pete. Quería decir algo, pero no se atrevió, así que simplemente asintió y agarró la plataforma de carga del camión. Justo cuando estaba a punto de levantarse, un brazo grande y cálido de repente la rodeó por la cintura y la sostuvo en alto. Dicho esto, Mia se subió a la camioneta inmediatamente. «Mia». Sus mejillas inmediatamente se pusieron rojas como un tomate y sintió como si su corazón latiera más rápido de lo habitual. Ella miró hacia afuera. Justo cuando estaba a punto de hablar, notó que las puertas de la entrada principal se habían abierto y los agentes de seguridad salían corriendo del edificio. Estaban a punto de rodearlos.
Algunos incluso levantaron sus armas y apuntaron a los neumáticos del camión. Una vez que se pincharan los neumáticos, no podrían irse. Fue en ese momento que vio a Peter, que había estado agarrado a la plataforma de carga y planeaba entrar anteriormente, y de repente saltó hacia abajo. Rápidamente gritó, «¡Vete!». Aunque Abbott no logró vislumbrar a Black Cat, sabía muy bien que su misión era recoger a estas personas hoy. El hombre inmediatamente puso en marcha el camión. Cuando alguien disparó contra el camión, Abbott rápidamente cambió su velocidad y dirección para evitar que la bala impactara los neumáticos. Esos tipos no se atrevieron a ir tan lejos como para quitar vidas. Después de todo, necesitaban a los investigadores vivos, así que no dispararon contra nadie. Justo cuando se disparaban más y más balas y parecía que ya no podrían esquivarlas, de repente se desató una conmoción en la distancia donde estaban los oficiales de seguridad. Abbott inmediatamente pisó el acelerador. El camión salió corriendo inmediatamente y desapareció al doblar la esquina. Cuando el capitán de los agentes de seguridad vio que el camión desaparecía de su vista, inmediatamente supo que ya era demasiado tarde. A pesar de eso, no entró en pánico. Mientras caminaba, explicó, «Ya exploré el área cercana. No hay cámaras de seguridad a lo largo de esta ruta. Pero enfrente hay una puerta de hierro y la llave la tiene el capitán de los oficiales de seguridad». Nora arqueó las cejas. «Si me lo hubieras dicho antes, habría ido a buscarlo». Cuando Pete la escuchó, soltó una risita disimulada y sacó una llave de su bolsillo. «Ya robé la llave hace mucho tiempo y la dupliqué». «Bien hecho», pensó Nora. Como se esperaba de su hijo, de hecho. En ese instante, a Nora se le ocurrió que Pete sí tenía la capacidad de sacar a sus colegas del centro de investigación. Era solo que no podía asegurar su escape exitoso una vez que se fueran. Cuando Justin vio la mirada de aprobación en los ojos de Nora, inmediatamente sirvió agua fría y dijo, «Deben haberse dado cuenta de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Por eso entraste en pánico y nos trajiste aquí para limpiar tu desastre». Pete. Desafortunadamente, eso fue lo que sucedió. Cuando robó la llave y la duplicó la otra vez, el capitán de los oficiales de seguridad sintió que algo andaba mal y había estado rastreando al culpable recientemente. Las pistas probablemente le llevarían hasta Pete al cabo de un par de días más o menos. Si bien ciertamente podía irse solo, 2 días era un periodo demasiado corto para traer a tanta gente con él. Se tocó la nariz y refunfuñó. «Tos, déjalo, papá». Al ver al niño avergonzado, Justin quedó satisfecho. «Ja, ese pequeño mocoso. Ni se te ocurra presumir delante de Nora. Aún eres demasiado joven». Nora miró a la gente detrás de ellos. Cuando se dio cuenta de que había menos de 20 personas detrás, Pete explicó, «Algunos cambiaron de opinión en el último minuto y decidieron quedarse». «Sí, vale». Nora no presionó para dar más detalles. Con Pete familiarizado con el terreno, el grupo logró llegar a la entrada principal sin problemas. Pete se detuvo en seco. «Mamá, papá, estoy seguro de que hay cámaras de vigilancia en la entrada. Si abro la puerta, lo descubrirán inmediatamente. Solo tenemos 30 segundos antes de que lleguen aquí. ¿Las personas que se supone que nos recibirán ya están afuera?» «Sí, ellos son». «Muy bien, entonces vámonos». Pete se giró e hizo todo lo posible por ocultar su presencia mientras corría y abría la puerta. Cuando se abrió la puerta, todos corrieron hacia ella. Afuera, Abbott, que había conducido personalmente un camión, estiró el cuello cuando los vio. «¿Dónde está Gato Negro?» Capítulo 1052. El gato negro está aquí. 10 minutos tarde. Los agentes de seguridad yacían en el suelo mientras Nora y Justin estiraban brazos y piernas. «Estírate un poco más. No has hecho ejercicio durante demasiado tiempo. Tenga cuidado de no lastimarse», dijo Justin. Peter, que había conducido y estaba esperando que subieran al coche. Bien, en comparación con su padre, ciertamente todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Nora hizo lo que dijo Justin. Él estaba en lo correcto. Su vida se estaba volviendo cada vez más relajada y pausada en estos días.
Lo único que hacía todos los días era dormir y salir a pasear. Llevaba por completo la vida de una jubilada. Dada toda la actividad de hoy, era necesario que se enfriara adecuadamente. Estiró seriamente brazos y piernas. El capitán, que estaba en el suelo, los miró estupefacto. Tartamudeó: ¿Quién eres? Para entonces ya tenía una vaga idea de sus identidades. Ante su pregunta, Nora vaciló por un momento y luego, de repente, dijo con cara seria: «Somos estadounidenses». «Lo sé, por supuesto», pensó el capitán. Molesto, el capitán replicó: «¿Tienes alguna idea de quiénes somos? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Le contaré esto a la reina. No creo que no podamos atraparlos si el Reino Unido hace todo lo posible». «Oh, está bien», respondió Nora. El capitán. Después de que los dos terminaron de estirarse, subieron al auto. Peter aceleró hacia la distancia de inmediato. Black Panther había ido personalmente a recoger a las familias de los investigadores a los lugares especificados por Nora. Cada vez que veían una casa con la bandera estadounidense colgada en la puerta o ventana, noqueaban a los agentes ocultos que vigilaban a los ocupantes, entraban corriendo a las casas y luego escoltaban a los familiares de los investigadores al vehículo de transporte. Para ser honesto, después de que Black Panther comenzó a trabajar para Carl y comenzó su carrera como asesino, el hombre, que había crecido en Suiza, se había convertido en alguien que confundía el bien y el mal. Era alguien que vivía con su moral en la zona gris. Pero cuando vio las pancartas salpicadas de estrellas ondeando con la brisa, de repente surgió en él un sentimiento de patriotismo. Sin embargo, no se detuvo demasiado en ello. Rápidamente llevó sus cargos a Black Cat y se reunió con ella. Como había decidido quedarse quieto, no hacía falta decir que tenía un plan. Esos tipos podrían escapar del centro de investigación, ¿pero se irán para siempre? No tan fácil. Miró fríamente al trío que se había quedado atrás y dijo burlonamente: ¿jugando a ser héroe? No se sobreestimen. Peter Hunt, debe ser tú quien robó mi llave, ¿verdad? Pedro asintió. Sí. El capitán se burló. Te haré pagar por eso hoy. Y darte una idea de lo que sucede cuando no te portas bien. Luego, dio un paso atrás y ordenó: ve a buscarlos. Dales una buena lección. Quiero que le rompan las piernas a Peter Hunt. Ciertamente no podrían matar a los investigadores, pero una vez que les rompieran las piernas, les resultaría aún más difícil escapar, ¿no? Mientras daba la orden, más de 20 agentes de seguridad se apresuraron y rodearon al trío. Sin embargo, Nora estaba mirando un vehículo terrestre cercano. Puede que hayan perdido el camión hace un momento, pero mira lo que tenían aquí. Su ruta de escape acababa de presentarse. Los mantendré aquí. ¿Quién de ustedes va a robar el auto? Yo te protegeré, mamá. Papá puede ir a robar el auto. Justino. Una mirada de mal humor ya había aparecido en su rostro. No fue fácil para él tener la oportunidad de formar equipo con su esposa. ¿En qué se entrometió ese niño? Se burló, nada más que un movimiento innecesario. Peter se acarició la barbilla. Simplemente se quedó sin palabras ante el tirano. ¿Realmente tenía que ser tan posesivo incluso en un momento como este? No importa, tampoco era como si tuviera las agallas para enojar demasiado a su padre. Después de todo, todavía era joven. Si el tirano realmente decidiera ponerle las cosas difíciles, no podría manejarlo. A Peter se le ocurrió la idea en poco tiempo. Él dijo: papá, mamá, ustedes deténganlos. Iré a buscar el auto. Bueno. Al ver al trío todavía discutiendo tranquilamente sus planes a pesar de estar rodeados, el capitán se puso furioso. Los tontos ciertamente no tenían miedo. ¿Realmente pensaron los tres que él y su equipo eran simplemente agentes de seguridad comunes y corrientes? La gente normal nunca podría mantener a esas personas en las instalaciones. Todos eran élites que habían sido cuidadosamente seleccionadas. Con una mueca de desprecio, el capitán ordenó: tráiganlos. Capítulo 1053. No pueden estar juntos. Abbott y Black Panther miraron a Nora en estado de shock y asombro. Ambos estaban incrédulos. Honestamente hablando,
Ya habían encontrado a Nora muy impresionante cuando se dieron cuenta de que ella era la hermana mayor de la escuela de artes marciales Qin. Entre todas las mujeres. No, entre todos los que habían conocido, incluidos los hombres, ella era la más impresionante. En ese caso, cuanto más impresionante podría ser Black Cat. Ahora que de repente se dieron cuenta de que Nora era, de hecho, la propia Gata Negra, aunque el descubrimiento fue ciertamente sorprendente, también tenía mucho sentido para ellos. Al mismo tiempo, también se sintieron bastante mal por menospreciar a Nora en aquel entonces. ¿Cómo pudieron haber estado tan despistados? Mientras los dos hombres estaban plagados de culpa, Nora miró fijamente su teléfono celular, y sin decir palabra, presionó el botón «Activar». Para ocultar su vergüenza, Abbott y Black Panther preguntaron, «¿Cuál es el plan de emergencia, Black Cat?» «Sí, este es el océano. Tendrás que cruzar el océano si quieres regresar a Estados Unidos». ¿Cómo van a llegar allí? Abbott no era estadounidense, por lo que no sentía mucha lealtad hacia Estados Unidos. Mientras los dos hablaban, de repente escucharon un zumbido. Entonces, la costa empezó a temblar un poco. Al momento siguiente, un objeto enorme y negro emergió repentinamente del océano. Sorprendidos, los dos rápidamente miraron con cautela, después de lo cual se dieron cuenta de que en realidad era un submarino. Además de eso, era enorme y tenía capacidad para 100 personas. Abbott y Black Panther quedaron asombrados. Los dos hombres miraron al gigante con incredulidad. ¿Cuándo obtuvo la organización un arma definitiva como esta? Con esto alrededor, no tendrían que temer incluso si crearan un gran alboroto en el Reino Unido. Esta fue también la primera vez que Nora vio el submarino. Ella y Carl habían preparado esto como plan de respaldo en el pasado. En el fondo de todo, la organización asesina seguía siendo un negocio ilegal. Además, Carl todavía tenía una identidad oficial, un espía, en Estados Unidos. Los dos se llevaron bien de inmediato y prepararon el submarino. Aunque los dos equipos trabajaban por separado, al final ambos corrieron hacia el mismo destino. Cuando Black Panther llegó al muelle donde se suponía que se encontrarían, vio a Abbott y a un grupo de personas allí. Estaban estirando el cuello con ansiedad y mirando a lo lejos. ¿Dónde está Gato Negro?, preguntó Pantera Negra. Abbott negó con la cabeza y respondió, Black Cat aún no ha llegado. Aunque nos encontrarán muy pronto. Si Black Cat no llega pronto, no podremos escapar más. Black Panther también frunció el ceño. Ninguno de los dos sabía que cierta oficina de seguridad estaba haciendo todo lo posible para encontrarlos a través de las cámaras de tráfico en las carreteras. Sin embargo, alguien hackeó el sistema en ese momento. En la Oficina Central de Ciberseguridad del Reino Unido, QA impidieron fácilmente que la oficina accediera al sistema. De hecho, incluso bloquearon la señal satelital. Como resultado, la oficina solo pudo utilizar el método más tradicional para buscarlos. Debido a esto, aunque ya habían pasado 5 minutos desde que Abbott y los demás llegaron a su destino, la oficina aún no había encontrado el camino. Chillido. Mientras el grupo esperaba ansiosamente, un coche se detuvo frente a ellos. Peter, Nora y Justin salieron de allí. Nora y Justin estaban escuchando sus teléfonos móviles. Con la tecnología de ciberseguridad cada vez más avanzada, ni siquiera QA podían permitirse el lujo de apartar la vista del sistema de ciberseguridad del Reino Unido ni por un segundo si querían impedir que encontraran su paradero. Tan pronto como se detuvieran, la otra parte podría restaurar el sistema. Si eso sucediera, solo sería cuestión de segundos antes de que se revelara su paradero. El trío salió del auto y se acercó al grupo. Black Panther entró en pánico de inmediato. Gritó, ¿dónde está Black Cat? ¿Sabías que el vehículo que vamos a utilizar es absolutamente secreto en la organización? Solo vos y Black Cat están autorizados a usarlo. Sin Black Cat aquí, no podremos irnos en absoluto. ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Abandonaste a Black Cat y dejaste a Black Cat allí para que se quedara atrás? Una voz ansioso también preguntó, ¿sí, dónde está Gato Negro? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos cuando dijo, cállate. Luego,
Cerró el programa de piratería de su teléfono celular y abrió un programa al que solo Carl y ella podían acceder. Abbott y Pantera Negra. Capítulo 1054. Bienvenido a casa. Joel y Nora eran reconocidos como hermanos ante la ley, pero en términos de parentesco consanguíneo, en realidad eran primos. Aunque esto significaba que Peter y Mia ya tenían una generación de diferencia en términos de parentesco consanguíneo, en última instancia seguían siendo primos segundos. Por lo tanto, todavía no podían estar juntos. Sabía que a sus padres no les importaban esas cosas. Si él y Mia decidieran estar juntos, incluso si no celebraran la boda en sí, sus padres aún así les darían sus bendiciones. Sin embargo, sabía que Mia amaba a los niños y que las personas en matrimonios consanguíneos engendraban fácilmente niños con deformidades. En ese caso, preferiría reprimir sus sentimientos antes que terminar haciendo que Mia se arrepienta de su decisión en el futuro. Ella solo tenía 15 años. Todavía le quedaban muchos años más por delante. Peter no quería retenerla y hacer que tuviera que pagar por su locura en su juventud después de que creciera. Mientras el grupo charlaba, Nora respondió una llamada telefónica. La persona que llamó era del Reino Unido. Había una leve ira en la voz de la reina cuando dijo: «Ahora, gata negra, eso no es muy amable de tu parte. ¿Cómo puedes arrebatar a todos nuestros investigadores?» Nora respondió con calma: «No los arrebatamos. Vinieron conmigo por su propia voluntad». La reina era muy consciente de esto, por supuesto, pero de ninguna manera iba a admitirlo. Ella se burló y dijo engreída: «Me convertiste en el hazmerreír al arrebatármelos. No, no lo aceptaré de brazos cruzados. Tienes que compensarme por mis pérdidas». Al decir eso, en realidad les estaba dando indirectamente luz verde para irse. Por supuesto, incluso si no lo hiciera, a Nora tampoco le faltarían medios para llevar a los investigadores a casa. Sin embargo, si lo hiciera, su viaje a casa sería mucho más tranquilo. «¿Qué tipo de compensación quieres?», ella preguntó. «¿Qué tal esto? Haz que Alexander venga y le haga compañía a Lucy». La princesita quería mucho a Cherry y a menudo volaba a los Estados Unidos para visitarla desde que era pequeña. La reina siempre había hecho la vista gorda ante sus acciones porque pensaba que sería bueno que su hija tuviera una amiga cercana. Solo había mencionado a Alexander porque sabía que Peter regresaría a casa para hacerse cargo de los negocios de los Hunt. En caso de que llegara un día en el que ya no pudieran soportar la presión de las autoridades extranjeras, podrían utilizar el submarino y escapar a cualquier parte del mundo en él. También se reabastecieron periódicamente los suministros de energía. Por lo menos, definitivamente había suficiente para durar hasta que llegaran a los Estados Unidos. Nora dio un paso adelante y desbloqueó el sistema escaneando su pulgar. La puerta del submarino se abrió y todos entraron uno por uno. Después de que todos entraron, Nora y Justin finalmente entraron y cerraron la puerta. Tan pronto como se cerró la puerta, Justin guardó su teléfono celular. El submarino comenzó a hundirse en las aguas y emprendió su viaje hacia Estados Unidos. El submarino presentaba mucha tecnología avanzada, incluido incluso un sistema de contrarreconocimiento. Esto les dio más o menos un velo de invisibilidad e impidió que los radares los detectaran. El submarino empezó a moverse en el océano. Todos los que estaban dentro también se callaron. Desde el Reino Unido, tardarían aproximadamente una semana en llegar a Estados Unidos. Todo lo que estaba afuera en el vasto océano estaba cubierto de oscuridad, lo que hacía que los pasajeros se asustaran y entraran en pánico. Cuando Black Panther sintió su aprensión y ansiedad, comenzó a charlar con ellos para pasar el tiempo. Primero miró a Peter. ¿Tienes novia? Este niño era el hijo de Black Cat. Cuando Peter estaba a punto de responder, sus colegas a su lado dijeron: «Oh, Peter es muy popular entre las chicas del laboratorio. Aunque todavía es joven, hay muchas mujeres que se abalanzan sobre él». Black Panther inmediatamente comentó en broma: «Oh, tipo afortunado». Peter, sin embargo, miró a Mia inconscientemente. Es cierto, una mirada nerviosa apareció en los ojos de la niña. Sin embargo, cuando él miró, ella rápidamente bajó la cabeza para ocultar sus emociones. Peter lanzó un suspiro para sus adentros.
Le habían diagnosticado autismo leve cuando era niño, pero como hijo de Justin Hunt, era extremadamente orgulloso. Entre todas las chicas que había conocido, solo Mia y Cherry eran lo suficientemente buenas a sus ojos. Cherry era su hermana menor a quien adoraba mucho. En cuanto a Mia, inicialmente, había encontrado a la chica débil y frágil, por lo que no se atrevía a intimidarla en absoluto, y también comenzó a protegerla inconscientemente. Cuando descubrió que ella era su prima menor, le resultó aún más natural hacerlo. Cuando habían cambiado repentinamente esos cambios en sus sentimientos por ella, ya no podía recordarlo. Todo lo que sabía era que en su familia, donde todos eran grandes jefes, Mia era la que más se preocupaba por él. Sin embargo, a pesar de eso, a los dos no se les permitió estar juntos. Capítulo 1055. Tú te preocupas más por mí. Nora no se limitó a salvar a los investigadores. También le dijo a Peter que difundiera una noticia. Si alguien se encontrara en situaciones similares en el extranjero, podría pedir ayuda a la agencia de seguridad de Carl para regresar a casa. Ayudarían a recogerlos y enviarlos a casa. Peter hizo un gran trabajo en la tarea. Después de todo, era extremadamente popular entre los estudiantes internacionales. Ahora que Peter había regresado, ya no pensaba salir del país. En cambio, se hizo cargo de Hunt Corporation. El día en que se convirtió oficialmente en jefe de Hunt Corporation, su familia celebró una ceremonia de traspaso en casa. Como muestra de apoyo, todos los Smith vinieron también. Ian ahora podía caminar solo y ya no tenía que depender de una silla de ruedas. Con un bastón en la mano, le dio una palmada en el hombro a Peter y le dijo: «Eres incluso más capaz que el abuelo». En aquel entonces, el abuelo solo logró hacerse cargo de la empresa cuando tenía 20 años. Junto a ellos, Alexander dijo en broma: «Aunque te tiene mucha envidia». Ian sonriente preguntó: «¿Por qué?» «Porque tienes unos nietos maravillosos. Y 3 de ellos además. Ian». «Pedro». El muchacho no solo había elogiado a Peter sino también a sí mismo. «Qué narcisista tan engreído era». Peter lo miró con una sonrisa. «Mañana te diriges al Reino Unido, ¿verdad?» «Sí». «¿Qué pasa con eso? ¿Me vas a extrañar?» «Vamos, somos hermanos. No seas mariquita y te pongas a llorar ahora». Alexander dijo con desdén. «Solo quería decirte que traigas a esa persona a casa pronto», respondió Peter. «¿Esa persona? ¿OMS?» Alejandro estaba perplejo. Una sonrisa misteriosa apareció en los labios de Peter y dijo: «No, no es nada importante». No debe revelar las intenciones de su madre tan casualmente. Al ver su reacción, Alexander puso los ojos en blanco y dijo: «Uf, estás siendo críptico otra vez». Después de decir eso, giró la cabeza hacia un lado y vio a Mia dormitando en el sofá junto a ellos. No pudo evitar asentir en dirección a Peter. Luego, se acercó. Justo cuando estaba a punto de gastarle una broma a Mia desde atrás, Peter agarró su brazo extendido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alejandro. Peter respondió: «No ha dormido lo suficiente porque hace muchos trabajos de práctica todos los días». Sin embargo, esto significaba que Alejandro era libre. ¿No? Por eso quería que él le hiciera compañía a su hija. Tal vez ella tendría la oportunidad de atraerlo para que se quedara en el Reino Unido con el título de conde o algo así en el futuro. ¿Quién sabe? Cuanto más pensaba la reina en ello, más le parecía un buen negocio. Después de todo, Alejandro era el próximo rey de la Liga Imperial. Sería fantástico si pudiera conseguir que se quedara en el Reino Unido. La reina preguntó: ¿No está estudiando en el extranjero en este momento? Pídale que venga y le dé un poco de tutoría a Lucy y vea si puede convertirla en una estudiante estrella. No estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? De nada. Nora no dudó en vender a su hijo. Sin embargo, ella puso una condición. Pero esto significa que le darás luz verde a nuestra organización siempre que salvemos a personas del Reino Unido en el futuro. ¿Verdad? La reina. ¿Cuántos más planeas salvar? Nora dijo: todos los que quieran volver a su tierra natal. La reina estaba furiosa. No tientes a la suerte, Nora.
Nora tosió y dijo, no estoy presionando tanto, ¿verdad? Bueno, si no estás de acuerdo, no importa. Incluso si la reina no diera luz verde, aún podría salvar a los investigadores. Las cosas serían un poco más problemáticas y le quitarían más tiempo de sueño. Eso es todo. La reina. Las comisuras de los labios de la reina, que podía percibir el significado subyacente de sus palabras, no pudieron evitar sufrir un pequeño espasmo. Un momento después, entre dientes, finalmente dijo, bien, estoy de acuerdo con tu condición. Haz que Alexander venga inmediatamente. Luego preguntó, ¿cómo le está yendo a Justin últimamente? Cuando la reina se dio cuenta por primera vez de que Nora era gato negro, se sintió preocupada y quedó atrapada en un dilema por un tiempo. Pero después de eso, decidió aceptar la realidad. Después de todo, ya había llegado a ver a Black Cat como una amiga cercana. Incluso le había contado muchos de sus problemas secretos a Black Cat anteriormente, por lo que no podía soportar perder repentinamente a su amiga. Por lo tanto, a partir de ese momento, siempre recurría a Nora cuando quería contactar a Justin. Después de todo, la reina había estado enamorada de Justin y lo había molestado antes, por lo que decidió mantener una distancia respetable de él. Nora estaba muy contenta con esto. Por lo tanto, cada vez que preguntaba por Justin durante la charla, no le importaba dejarle hablar con la reina. Le entregó el teléfono celular a Justin. «Hola», dijo Justin. «Hola Justin. ¿Cómo has estado?» «Estoy bastante bien. Sigo siendo una pareja tan cariñosa con mi esposa como siempre, sin argumentos de ningún tipo. ¿Necesitas algo más? ¿O quieres saber qué hemos estado haciendo últimamente?» Vip, vip, vip. ¿Pensó que la reina no tenía mal carácter o qué? ¿Quién querría escucharlo mostrar lo amorosa pareja que era con su esposa? Justin arqueó las cejas y le devolvió el teléfono celular a Nora. Luego preguntó, ¿pero puedes soportar separarte de Sander? No, respondió Nora, pero todavía no está claro quién se irá a casa con quién. Sorprendido, Justin preguntó, ¿qué quieres decir? Bueno, Lucy es muy linda. Dado que su hermana mayor heredará el trono, no tiene mucho sentido que se quede en el Reino Unido. Entonces bien podría venir a Estados Unidos. Justino. Unos días después, el submarino finalmente llegó a una zona costera de Estados Unidos. Cuando el submarino emergió del mar y atracó, los hombres de Morris, con quienes Nora había contactado previamente, ya los estaban esperando en tierra. Escoltarían a los investigadores de regreso a sus lugares de origen. Unidos con sus familias, los investigadores volvieron la cabeza hacia atrás y miraron a Nora con gratitud. ¿Algunas palabras para ellos, mamá?, preguntó Pedro. Nora. Después de pensarlo un momento, enderezó su expresión y solo dijo una línea: «Bienvenido a casa». Capítulo 1056. El secreto de Brenda no era tanto que sus padres no se preocuparan por él. Sin embargo, más que eso, confiaban en sus capacidades, por lo que ya no lo mimaban tanto como cuando era niño. A veces, lo que más querían sus padres era entrenarlo y dejar que él mismo resolviera el problema. Además, sus padres ya estaban medio jubilados. Era el deseo personal de Peter ayudar a los investigadores a irse, y tampoco les había informado sobre la situación de antemano. Además, incluso estuvo bajo la atenta mirada de los agentes de seguridad durante la emergencia. Esto le había impedido informar a sus padres sobre la situación. Como resultado, solo pudo usar el código secreto que había establecido con Mia. Si hubiera insinuado la situación a sus padres, definitivamente no habrían reaccionado con tanta ansiedad como Mia. Después de todo, los dos sabían muy bien de lo que era capaz. Mia se mordió el labio mientras escuchaba a Peter. Luego, ella le dedicó una sonrisa. Al ver que había pensado bien las cosas, Peter exhaló un suspiro de alivio. Los dos solo tenían 15 años este año. Ninguno de los dos podía decir con certeza cuánto durarían sus sentimientos incipientes durante su adolescencia frente a la realidad. Por lo tanto, ninguno de los dos iba a revelar nada en este momento tampoco. De hecho,
Peter incluso había pensado que tal vez Mia encontraría un novio cuando creciera. Después de charlar un poco, los dos se separaron. Mia fue hacia Tanya. Cuando se acercó, Tanya se sorprendió bastante. Su hija había estado deprimida desde que regresó del extranjero hace unos días, pero ahora parecía que había pensado bien las cosas. En medio de los buenos deseos y felicitaciones de todos, Peter asumió oficialmente el cargo de director de Hunt Corporation. Hoy hubo bastantes invitados. Después de todo, todos tenían que mostrarle a Peter su apoyo. Brenda también estuvo aquí. Como siempre, la mujer vestía un vestido rojo, lo que la convertía en una vista encantadora y seductora. La gente no podía quitarle los ojos de encima en absoluto. Nora y Justin estaban actualmente rodeados por el tercer tío de este último y su esposa, quienes también eran los padres de Brenda. Su hija había estado posponiendo el matrimonio para siempre, lo que los ponía terriblemente ansiosos. ¿No sabía que esperaban con ansias tener nietos? Hola, Nora. Ahora que por fin puede relajarse un poco esta noche, no deberías molestarla. Solo quería burlarme un poco de ella. ¿Por qué estás siendo tan protector? Dijo Alejandro. ¿Protector? Peter tosió y dijo, no digas tonterías, ¿no es ella también tu prima menor? Alexander frunció los labios y dijo, lo es, pero siempre ha sido débil y frágil desde que era pequeña, por lo que es realmente aburrida y nada divertida. Lucy no lo es, dijo Peter. Esa princesita había sido tan fuerte y saludable como Cherry desde que era pequeña. Alexander sonrió y dijo, lo sé. Espéralo, una vez que vaya, voy a intimidarla. Pedro. Alexander arqueó las cejas y dijo, una vez que la intimide y la haga llorar, irá a quejarse con la reina. Y una vez que lo haga, la reina me liberará inmediatamente. ¿No? Peter le dedicó una sonrisa que gritaba, buena suerte, amigo. Sin embargo, Alexander, que no lo entendió, dio media vuelta y se fue. Después de que él se fue, Peter se preparó para irse también. Pero justo cuando lo hacía, notó que las pestañas de Mia temblaban, lo que lo sorprendió un poco. Desde su regreso al país, ambos habían estado todo el tiempo en Nueva York. Sin embargo, Mia no se había acercado a él ni una sola vez. Incluso cuando las dos familias se reunían para comer, ella siempre usaba la excusa de estudiar para saltarse las reuniones. Esta fue la primera vez que se encontraron desde su regreso. ¿Estás despierto?, preguntó. Mia abrió los ojos. De repente, bajó la cabeza y preguntó, «¿Soy una inútil, Pete?» Peter entendió inmediatamente lo que ella estaba diciendo. Durante la última operación, ella no pudo ayudar en nada. Desde el principio hasta el final, todo lo que hizo fue escapar obedientemente. Esto hizo que Mia se sintiera terriblemente desanimada. Se sentía como un completo fracaso, completamente inútil, y sentía que no era digna de agradarle a Pete en absoluto. Por eso ni siquiera se atrevió a conocerlo recientemente. Además de eso, ella incluso albergaba esos sentimientos por él. Mia estaba a punto de volverse loca. Cuanto más intentaba reprimir sus sentimientos, más no podía evitar pensar en Peter. Era en la medida en que su corazón inconscientemente comenzaba a latir un poco más rápido cada vez que escuchaba su nombre. Sin embargo, cuando lo vio, no pudo evitar sentirse llena de temor y pánico. Justo cuando su imaginación se volvía loca, Peter lentamente se agachó frente a ella. De repente dijo, «¿Lo sabías, Mia? De hecho, desempeñaste un papel clave en el incidente la última vez». Mia quedó desconcertada. «¿Cómo es eso?» Peter sonrió y respondió, «Solo enviarte el mensaje me daría la mayor tranquilidad, porque sé que definitivamente molestarás a mamá y a papá para que me salven. En este mundo eres tú quien más se preocupa por todo lo que hago». Capítulo 1057. ¿Brenda tiene un amante secreto? Brenda se subió a su auto inmediatamente después de irse. La forma en que parecía tener mucha prisa la hacía parecer algo ansiosa y no se dio cuenta de que Nora y Justin estaban detrás de ella. Nora la siguió en un coche. Después de un tiempo, llegaron a una villa en las afueras de Nueva York. Brenda detuvo el auto, salió y comenzó a caminar hacia la villa. Sin embargo,
Solo había dado un par de pasos cuando se detuvo y regresó al auto. Cuando volvió a salir del coche, ya se había puesto otra ropa. El vestido rojo ahora era un vestido negro, lo que la convertía de una mujer vibrante y hermosa en una mujer digna y serena. Sus acciones confundieron a Nora. Brenda incluso se había saltado los semáforos en rojo solo para correr hasta aquí. Entonces, ¿por qué se cambió de ropa después de llegar? Además, ¿qué era este lugar? Después de que Brenda entró a la villa, Justin finalmente dijo, «Esta es su villa». Nora. ¿Significaba esto que Brenda realmente había encontrado otro hombre? ¿Estaba siquiera manteniendo aquí a su amante secreto? Ella frunció el ceño. Para no molestar a Brenda, los dos esperaron afuera en silencio. Después de unas buenas 4 o 5 horas, Nora incluso logró tomar una siesta durante ese tiempo. Brenda finalmente salió de la villa con un vestido negro diferente. Tenía el pelo húmedo y era obvio que acababa de bañarse. Brenda subió a su auto y se fue. Justo cuando Nora y Justin estaban a punto de salir de su auto y acercarse a la villa para echar un vistazo y ver quién albergaba exactamente la villa, una figura delgada de repente corrió hacia la villa. ¿Fue solo? Entonces, aparte de ellos, ¿solo estaba siguiendo a Brenda también? Solo tenía una expresión horrible en su rostro. Se quedó mirando fijamente la puerta de la villa, aparentemente sin haber considerado nunca la posibilidad de que Brenda tuviera un amante aquí. Luego pensó en cómo Brenda había salido de la villa como si acabara de bañarse. Además de eso, sus mejillas estaban incluso sonrosadas. Era obvio que acababa de hacer algo de ejercicio. Y hasta se cambió de ropa. No importa cómo lo mirara, era la imagen completa de alguien cometiendo adulterio. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron un poco y finalmente salió del auto y caminó hacia Solo. Al oír pasos que venían desde atrás, Solo se dio la vuelta. Eres su cuñada, así que estoy segura de que te escuchará si hablas con ella. Ella ya tiene 30 años. Si continúa posponiendo el matrimonio, ya no podrá encontrar un buen hombre. La madre de Brenda se secó los ojos. El padre de Brenda también estaba muy preocupado. ¿No era bastante agradable ese joven hacker de hace algún tiempo? ¿Por qué terminaron? Además, escuché que todavía está soltero. La madre de Brenda asintió. También escuché que solo es huérfano. Está prácticamente listo para ser nuestro yerno. ¿Dónde vas a encontrar a alguien mejor que él? Nora. También quería saber por qué Solo y Brenda habían roto. A pesar de que Solo había estado tratando persistentemente de cortejar a Brenda, la mujer simplemente no dejaba de esconderse de él. Ella pensó por un momento y luego dijo, «Está bien, hablaré con ella cuando tenga tiempo». Bueno. La madre de Brenda no la molestó más. De todos los Hunt, ella era la que mejor entendía lo infame que era Nora por su indolencia. Se mostraba reacia a asumir cualquier tipo de responsabilidad y prefería pasar ese tiempo durmiendo. Además, nunca le hizo promesas a nadie fácilmente. Ahora que había dado su palabra de que hablaría con Brenda, eso significaba que definitivamente intentaría ayudar. En cuanto a la propia Nora, también sintió que ya era hora de hacer algo. Antes de esto, no había querido interferir con la relación de Brenda y Solo porque, por un lado, sentía que ya eran adultos, no era como si fueran niños como Cherry y Pete, y que todos tenían derecho a elegir cómo ser. Querían pasar sus vidas. Por otro lado, es posible que los dos tampoco quisieran que ella interfiriera. Pero ahora, como Solo no podía mejorar la situación, como cuñada de Brenda, no tenía más remedio que hacer algo. Ella suspiró en silencio. ¿Cuándo terminarían los problemas? Esto sin duda le impediría volver a tener un sueño reparador. Tanto el anfitrión como los invitados disfrutaron de la fiesta. Pronto terminó la fiesta. Como anfitrión, Peter fue a despedir a los invitados mientras Nora y Justin holgazaneaban detrás de escena. Nora siguió observando a Brenda. Solo estaba en una misión hoy, por lo que no había asistido a la fiesta. Aunque Brenda tenía una sonrisa, había algo de desamparo en sus ojos. En ese momento sonó su teléfono celular. Ella lo miró y rápidamente respondió la llamada telefónica. La persona que llamó dijo algo, a lo que Brenda respondió de inmediato, «Está bien, estoy en camino».
Luego, ella se fue apresuradamente. Nora la miró y luego intercambió una mirada con Justin. Ambos sabían que la razón del rechazo de Brenda hacia solo probablemente residía en esta llamada telefónica. La siguieron inmediatamente. Capítulo 1058. Todavía está vivo. Solo sintió como si su mente se hubiera quedado completamente en blanco y se sentía un poco inestable sobre sus pies. Se dio la vuelta en estado de shock, sin estar muy seguro de a quién o hacia dónde debería mirar, o qué debería hacer en ese momento. Después de un breve silencio, Nora preguntó, «¿Cómo se llama tu hijo?» La señora respondió, «Oh, hijo mío, es un tipo realmente alto y guapo. Su nombre es Marcus y es oficial de policía. ¿Se conocen ustedes? ¿Marco?» Aunque Nora estaba desconcertada, el nombre le resultó algo familiar. Por el contrario, fue solo quien de repente comprendió lo que estaba pasando. Miró a la dama frente a él con incredulidad y luego, de repente, dio un paso atrás y su rostro se puso aún más pálido que antes. Nora, que detectó su inusual reacción, volvió a mirar a la señora y le preguntó, «Señora, ¿su hijo ha estado aquí todo este tiempo?» «Sí». La señora sonrió y dijo, baja, mi hijo está dormido. Si estás buscando a mi nuera, ¿qué tal si le hago una llamada telefónica?» Nora asintió. Entonces la señora cerró la puerta. Nora miró a Solo, quien explicó, «Marcus. Él es el camarada de Brenda que murió protegiéndola en ese entonces. ¿Pero no está muerto?» Los ojos de Nora se entrecerraron ante las palabras de Solo. No es de extrañar que su nombre le resultara tan familiar en ese momento. Había oído hablar del pasado de Brenda en el que Solo, debido a una extraña combinación de factores, provocó accidentalmente la muerte de Marcus mientras salvaba a Brenda. Por eso también había sido imposible entre Solo y Brenda en aquel entonces. Más tarde, Solo hizo innumerables intentos de redimirse, lo que finalmente hizo que Brenda cediera y cambiara de opinión. La pareja estaba a punto de comprometerse cuando Brenda de repente comenzó a rechazarlo nuevamente e insistió en romper el compromiso. Entonces, ¿todo eso se debió al regreso de Marcus? Nora volvió a mirar la villa. De repente, la voz de la señora de mediana edad de antes llegó a sus oídos. «Oh, ¿estás despierto, hijo?» «Sí». «¿Quién está afuera? ¿Mamá?» La voz de la otra parte pertenecía a un hombre. «No lo sé. Solo unos pocos transeúntes. Probablemente sean amigos de su esposa. Por cierto, ¿cuándo van a tener hijos ustedes dos?» «No puedo esperar a tener nietos». «Bueno, no hay prisa. ¿No estamos ya haciendo nuestro mejor esfuerzo?» Cuando vio a Nora, sus ojos se enrojecieron inmediatamente como si acabara de ver a alguien en quien podía confiar. Él dijo, «Dime, Auntie, ¿qué estoy haciendo mal exactamente? ¿Por qué Brenny me hace esto?» «Nora». Pero antes de que pudiera decir algo, Solo perdió el control. Dijo, «No creo que esto esté sucediendo. Mis ojos deben estar jugándome una mala pasada. La mujer que entró no es Brenny, ¿verdad? Aunque hace chistes verdes todo el tiempo, en realidad nunca ha sido una mujer promiscua. Fui su primer hombre, y también el único. Nunca me dejaría de lado». Solo apretó los puños. «En realidad, no tienes por qué ser así. Si quieres saber qué está pasando, ¿por qué no llamas a la puerta?» Solo sabía que la verdad se presentaría ante él en el instante en que llamara, por supuesto. El problema era que no se atrevía a hacerlo. Tenía miedo de que su suposición se hiciera realidad. Nunca podría aceptar que eso sucediera, porque después de que Brenda comenzó a ignorarlo, había pensado en todas las razones posibles bajo el sol excepto esta. Él confiaba en Brenda. Mientras él estaba en un dilema, Nora fue directamente a la puerta y presionó el timbre. Solo también tenía miedo de querer darse vuelta y huir, pero un momento después, escuchó una voz de mujer proveniente de la puerta. «¿Quién es?» Entonces, la puerta se abrió. Una señora de mediana edad que parecía tener entre 50 y 60 años se paró en la puerta y los miró con temor. «¿A quién estás buscando?» Solo exhaló un suspiro de alivio. Sin embargo, al instante siguiente, escuchó a la señora de mediana edad preguntar,
¿estás buscando a mi hijo? Ya está dormido. Su hijo. La mente de Solo se quedó instantáneamente en blanco. Entonces, Brenda no solo mantenía a un chico lindo como amante secreto, sino que también cuidaba de toda su familia. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Nora preguntó: «Oh, vi a Brenda salir de esta villa hace un momento. ¿Puedo saber cuál es su relación con su hijo?». Solo se tensó de inmediato y miró nerviosamente a la dama de mediana edad. La señora sonrió y respondió: «Oh, Brenda. Es mi nuera». «Nuera. Y mi hijo ya está dormido». La combinación de estas palabras inmediatamente puso a Solo pálido como una sábana. ¿Brenda ya estaba casada con otra persona? Capítulo 1059. La verdad. Una mirada vacilante se formó en los ojos de Brenda cuando vio a Solo. Un momento después, bajó la mirada y de repente dijo: «Vengan conmigo, muchachos». Luego, se dirigió directamente hacia la villa. El grupo la siguió. Brenda sacó una tarjeta llave, la pasó en la entrada y abrió la puerta. Cuando Nora y los demás vieron lo bien que conocía la casa, no pudieron evitar intercambiar una mirada. Por lo que parece, Brenda venía a menudo. Era probable que tratara la villa como su hogar. Después de que Brenda entró, apareció la señora de mediana edad de antes. Cuando vio a Brenda y a la gente detrás de ella, sonrió y dijo: «¿Has vuelto, Brenda? Deben ser tus amigos. Siéntanse como en casa. Les traeré un poco de café». Sin darles oportunidad de negarse, fue a la cocina y empezó a hervir un poco de agua. Brenda señaló el sofá y les indicó que tomaran asiento. Luego entró a la cocina y dijo: «Déjame hacerlo, mamá». El corazón de Solo se hundió. Brenda la había llamado mamá. E incluso había sido tan natural cuando lo hizo. Apretó los puños. Sin embargo, la señora frunció el ceño y dijo: «Sjo, sjo. En su lugar, ve y haz compañía a los invitados. Mamá puede manejar todo esto muy bien». Sacó a Brenda de la cocina y luego dijo con una sonrisa: «Subiré y despertaré a Marcus. ¿Cómo puede seguir durmiendo cuando hay invitados en la casa? Caray. Haré que vaya a buscar unos buenos bocadillos o algo así». La expresión de Brenda se volvió un poco nerviosa. Sin embargo, ella no dijo nada. Luego, la señora subió las escaleras y abrió la puerta del dormitorio principal. Ella gritó: «Oye, Marcus, sal y consigue algunos bocadillos. Tenemos invitados en la casa». Entonces se escuchó la voz de un hombre proveniente del segundo piso. «Está bien, mamá». Luego la señora volvió a bajar y continuó preparando café. Cuando Solo escuchó la voz desde el piso superior, su expresión se volvió aún más horrible. Además, sonaba como si la voz hubiera venido del dormitorio principal. Solo se puso de pie para subir las escaleras. Apretó los puños una y otra vez, pero finalmente se obligó a resistir el impulso. No quería ponerle las cosas difíciles a Brenda. Si Brenda realmente ya estaba casada, él no quería separar a su familia. Como si toda la fuerza que había en él lo hubiera abandonado repentinamente, volvió a sentarse en el sofá. El resto de la conversación fue demasiado suave para ser audible. Era probable que hubieran entrado en otra habitación. Solo palideció aún más. Por un momento, no supo si debía sentirse culpable o asustado. ¿Era posible que los muertos volvieran a la vida? ¿O Marcus había estado vivo todo el tiempo? Pero Marcus había muerto en una explosión mientras intentaba salvar a Brenda, e incluso su cuerpo había sido enterrado. ¿Cómo es posible que todavía esté vivo? Nora y Justin intercambiaron una mirada. Justin estaba actualmente tocando su teléfono celular. Después de un rato, le pasó el teléfono. Durante ese corto tiempo, Justin ya había pirateado la red del gobierno y estaba verificando la información en el sistema policial. Se verificó que el estado de Marcus era fallecido. Solo todavía estaba perdido en sus pensamientos. Nora lo miró y dijo: «En lugar de darle vueltas al asunto, preguntémosle a la persona involucrada y averigüemos qué está pasando exactamente». Como no estaban seguros de la situación con el hombre dentro de la villa, no podían entrar por la fuerza. Su única opción ahora era contactar a Brenda. Nora llamó a Brenda,
quien respondió de inmediato. Parecía bastante cansada. Hola Nora. ¿Qué pasa? Nora preguntó. ¿Qué diablos está pasando con Marcus? Brenda se quedó en silencio. Nora miró la villa. Estamos fuera de la villa en este momento. Si no me explicas lo que está pasando, no puedo prometerte que solo no entrará por la fuerza. En el momento en que dijo eso, Brenda inmediatamente entró en pánico y dijo, no lo hagas. Yo, volveré enseguida. No, espera, mejor nos vemos en el café en la entrada del vecindario. Bueno. Después de colgar, Nora y Justin se llevaron al abatido solo con ellos y se dirigieron al café. Tan pronto como entraron, vieron a Brenda corriendo en el auto. Entró al café inmediatamente después de estacionar. Solo ya se había levantado de su asiento y la miraba en estado de shock. ¿Qué diablos está pasando, Brenny? Marcus sigue vivo. Capítulo 1060. Entonces eso es lo que había sucedido. Sorprendida, miró a Brenda, quien sacudió la cabeza y luego continuó consolando a la señora de mediana edad. Ella dijo, mamá, ¿por qué no sales primero? Lo despertaré. No te preocupes, todo está bien. ¿Qué quieres decir con que todo está bien? Algo debe haber pasado, no soy ciego. Dime, ¿qué está pasando exactamente con Marcus? La señora agarró con fuerza las manos de Brenda y sus emociones cambiaron gradualmente. Ella exigió, díganme, ¿tuvieron una discusión? ¿O es porque no estás dispuesto a tener hijos con mi hijo? Es por eso que se volvió así. Brenda, ¿cómo puedes rechazar tener hijos con él? Eres demasiado. Después de hablar, inmediatamente comenzó a golpear y patear a Brenda. Brenda la abrazó con fuerza, sin molestarse en absoluto incluso cuando la señora la golpeó un par de veces. Fue Nora quien no pudo soportar ver más sus acciones la que noqueó a la dama con un golpe de karate en el cuello. Solo entonces cesó la conmoción. La gran escaramuza ya había dejado a Brenda sin aliento, e incluso su ropa y su cabello estaban totalmente desordenados. Ella suspiró y dijo, iré a darme otro baño. Nora asintió. Después de darle a la señora un medicamento para calmarla, salió de la habitación. El trío esperó a Brenda abajo. Después del incidente de hace un momento, solo había entendido algo. Entonces, ¿se había bañado antes por esto? No fue porque estuviera casada. Caminó de un lado a otro mientras decía, ¿pero qué diablos está pasando? ¿Por qué cree que Marcus está vivo? ¿Y quién es ese hombre que estaba hablando en la habitación? Mientras el trío pensaba, Brenda bajó las escaleras. Se secó el cabello húmedo con una toalla y se desplomó en el sofá. Estaba tan agotada que estuvo a punto de colapsar. Los demás no la instaron a que se diera prisa. Después de que Brenda recuperara el aliento, finalmente suspiró y dijo, «Ese es un sistema de inteligencia artificial». ¿Qué? Solo quedó desconcertado. Brenda le arrojó un par de gafas y le hizo un gesto para que se las pusiera. En el momento en que solo lo hizo, una figura apareció frente a él, dándole a solo un shock tan grande que no pudo evitar dar un paso atrás. En su visión, Marcus se movía algo rígido y antinatural. La figura dijo, «Hola, amigo». Era la voz de Marcus. Brenda se frotó las sienes. En ese momento, la señora había terminado de preparar el café y lo trajo. Ella dijo, «Ustedes son amigos de Brenda, ¿verdad? Deberías hacerla entrar en razón. Ya tiene 30 y tantos. Ya es hora de que considere tener hijos». Solo bajó la mirada. En ese momento, la señora de repente miró hacia las escaleras y se levantó. «¿Por qué Marcus no está aquí todavía? Lo contactaré». Luego volvió a subir las escaleras. Sin embargo, poco tiempo después, de repente gritó. Brenda subió las escaleras ansiosamente. Nora y Justin la siguieron de cerca. Solo fue el único que se quedó donde estaba. Sin embargo, después de dudar por un momento, decidió seguirlos escaleras arriba. Cuando Nora llegó al piso superior, notó que la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. La voz de la dama se podía escuchar desde adentro. «¿Marco? Marco. ¿Qué pasó? Rápido, trae al médico aquí». Nora entró inmediatamente en la habitación.
Ella era médica y podía salvar al paciente en momentos de emergencia. Pero cuando entró, vio a la señora desplomada en el suelo. Brenda estaba en cuclillas a su lado y tiraba de su brazo. Mamá, está bien, está bien. Marco está bien. No, no lo es. Doctor, doctor. La señora gritó. Nora rápidamente dio un paso adelante y dijo con calma, soy doctora, ¿qué ocurre? Tan pronto como escuchó a Nora, la señora le tomó la mano y le dijo, por favor, salva a mi hijo. Salva a mi hijo. La mirada de Nora siguió la dirección hacia donde apuntaba y miró hacia la cama. La señora gritó, ¿por qué mi hijo no despierta? ¿Por qué no se levanta? La expresión de Nora cambió instantáneamente. No había nadie en la cama. Capítulo 1061. Ven conmigo, sin embargo, solo permaneció donde estaba. De repente dijo, ¿está roto el dispositivo? Le echaré un vistazo. Miró alrededor de la habitación antes de mirar en la dirección de donde provenía el sonido. Allí vio una caja negra. Se acercó, abrió la caja y empezó a estudiar el cableado eléctrico del interior. Mientras lo hacía, comentó, esta es una versión obsoleta. Ya no instalan otros nuevos como este. Así que ciertamente la han engañado. Aquí actualizaré el sistema. Mientras hablaba, empezó a ponerse manos a la obra. Brenda abrió y luego cerró la boca mientras lo miraba, dudando en hablar. Cuando estaba a punto de decir algo, solo dijo, para ser honesto, no tienes que sentirte tan culpable por eso. Yo soy quien causó su muerte. Si alguien debe compensarlo, entonces debería ser yo quien lo haga, no tú. Realmente no tienes que compensarlo con el resto de tu vida. Brenda cerró la boca. Para ser honesta, no sentía que hubiera hecho nada malo. Pero cuando se comprometió con Solo, la madre de Marcus se acercó a ella, la miró fijamente a los ojos y le preguntó, ¿te comprometerás cuando mi hijo muera por ti? Por eso, ya no se atrevió a decir esas palabras. Se sintió terriblemente culpable y horrible, lo que la hizo dejar de pensar en el asunto por completo. Se sumergió en su trabajo y lo usó para adormecerse. En realidad, todas sus misiones habían sido muy peligrosas en los últimos años, y como resultado, había sufrido heridas graves. A veces, incluso se preguntaba si todo esto terminaría si simplemente le devolvía la vida a Marcus. Pero esto era imposible. Ella respiró hondo. En ese momento, Nora de repente la agarró del brazo. Ella dijo, ven conmigo. Sus palabras tomaron a Brenda por sorpresa. Solo no les prestó atención y en su lugar continuó arreglando la caja negra. Brenda luego salió de la villa con Nora. Esta vez, Justin no los siguió. Después de hacer que Brenda se sentara en el asiento del pasajero, Nora sacó su teléfono celular y marcó el número de Morris. Morris pronto contestó la llamada. Su voz era tranquila y firme cuando preguntó, ¿pasa algo, Nora? ¿Puedo ir al departamento especial? La voz de Morris se hizo un poco más profunda cuando respondió, siempre eres bienvenido aquí. Nora colgó. Junto a ella, Brenda, que quería alegrar el ambiente, comentó, ¿estás segura de que deberías coquetear con otro hombre frente a mí, Nora? La mamá de Marcus ha estado negando el hecho de que Marcus ya esté muerto. No sé quién la engañó, pero le insertaron un chip en los ojos que le permitió ver e incluso hablar con Marcus. Su salud mental es terrible y no se nos permite decir que Marcus ya falleció. Sin embargo, el chip no es muy estable, y Marcus, a veces se congelaba y dejaba de moverse. Cuando eso sucede, ella entra en pánico y me llama. Estuve aquí hace un momento para calmarla y reiniciar el sistema. Solo preguntó, ¿entonces ella se refería a ti como su nuera por qué? Brenda suspiró y respondió, en su opinión, Marcus y yo estamos casados. Por eso sigue llamándome su nuera. Ella también se muere por tener un nieto. Brenda bajó la cabeza. Sin embargo, solo entendió lo que estaba pasando. Dio un paso adelante y tomó las manos de Brenda. Entonces, ¿es por eso que me has estado rechazando? Brenda asintió. Solo, sin embargo, estuvo al borde de las lágrimas. Él dijo, pero no me importa en absoluto. Puedo apoyarla y hacerle compañía contigo.
Incluso puedo tratarla como si fuera mi mamá. Brenda le dedicó una sonrisa irónica y dijo, ¿y luego? ¿Qué tipo de identidad vas a utilizar para permanecer a su lado? Su pregunta dejó perplejo a Solo. Brenda bajó la cabeza y dijo, de todos modos, nunca había considerado el matrimonio en el pasado, así que mantengamos las cosas así. Estoy bastante bien con cómo están las cosas ahora. Luego señaló la puerta y agregó, puedes irte ahora. No vuelvas a buscarme nunca más. Capítulo 1062. El fundador del Departamento Especial. La habitación aislada estaba completamente envuelta en oscuridad y no había ventanas en el interior. Cuando Nora abrió la puerta, las luces accionadas por sensores se encendieron, iluminando la habitación con una tenue luz amarilla y permitiéndole a Brenda echar un buen vistazo al interior. Las paredes estaban llenas de retratos en blanco y negro. Nora entró en la habitación. Brenda la siguió y miró las fotografías una por una. Debajo de los retratos en blanco y negro ni siquiera había nombres sino solo códigos de serie. Era como si tuvieran miedo de que se descubrieran sus identidades incluso cuando estaban en el departamento especial. Aunque Brenda había trabajado aquí antes, nunca antes había entrado en esta habitación porque sabía muy bien que allí era donde estaban los que habían muerto en el cumplimiento del deber. Nora dijo, no sé cómo es la situación en Interpol, pero aquí en Estados Unidos, estas personas son honradas por su sacrificio. Estos valientes soldados se sacrificaron por el país y por el pueblo, pero nunca exigieron nada a cambio. Incluso después de su muerte, se niegan a dejar atrás incluso sus nombres, por temor a implicar a su familia. Brenda, cuando te uniste a esta línea de trabajo, ¿alguna vez pensaste que morirías en el cumplimiento del deber? ¿Te encogirías de miedo y dudarías en actuar mientras llevas a cabo misiones porque tienes miedo de morir? ¿Te gustaría que tus compañeros de equipo vivieran el resto de sus vidas en expiación después de que mueras en el cumplimiento del deber, sin poder escapar jamás de la maldición? No hay ningún problema en cuidar a la familia de un compañero de equipo fallecido, pero ¿es necesario que lo hagas de una manera tan humilde? Es posible que Marcus haya muerto y haya sacrificado su vida mientras intentaba salvarte, pero antes de morir, estoy seguro de que no habría querido que tú te convirtieras en su esposa después de su muerte para cuidar de su anciana madre. Ustedes dos son camaradas. Ustedes dos son hermanos de armas. La primera línea no es lugar para el romance. En el fondo de todo, Marcus no murió por ti, murió en cumplimiento del deber mientras intentaba atrapar a Bárbaro. Murió por un bien mayor, por las futuras víctimas de Bárbaro y por las que ya había matado. ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿No tienes miedo de que Justin se ponga celoso? Nora no le respondió. Su comportamiento severo hizo que Brenda dejara de actuar frívola y ya no se atreviera a bromear más. Pronto llegaron al departamento especial. Nora detuvo el auto, salió con Brenda y entró por la entrada principal. Morris, que estaba en su oficina, estaba parado junto a la ventana y observándolos. Su secretaria entró y preguntó, «Es hora de terminar, Capitán Ford, ¿no te vas?» «No, todavía tengo algo que hacer», respondió Morris. Sorprendida, la secretaria preguntó, «¿Hay algún caso que necesite nuestra atención? ¿Necesitas mi ayuda?» «Nosotros». «No, está bien. Ustedes pueden irse». «Bien entonces». La secretaria no sabía por qué Morris, que normalmente terminaba en punto, estaba trabajando horas extras hoy, pero se sintió muy aliviada de no tener que trabajar horas extras junto con él. Así, todos abandonaron la oficina. Nora entró al departamento especial con Brenda. Esta última había trabajado allí durante un tiempo, por lo que conocía a todos los presentes y se llevaba bien con ellos. Después de saludarlos a todos, finalmente preguntó, «¿A dónde vamos, Nora?» Tan pronto como hizo la pregunta, Nora se detuvo frente a una puerta con Brenda. Ella miró hacia la puerta y luego respondió, «Estamos aquí». Empujó la puerta para abrirla. Cuando Brenda vio claramente la habitación, quedó atónita. Capítulo 1063. Son leyendas. Morris dio un paso adelante y explicó, «La historia del fundador ya se ha convertido en una leyenda. Nadie sabe hasta qué punto es cierto, pero se dice que los humanos obtuvieron superpoderes durante ese tiempo, y muchos usaron sus superpoderes para el mal.
El comandante Xavier estableció el departamento especial para proteger a los humanos comunes. Miró a Brenda y dijo: el verdadero nombre del comandante Xavier es Hugh Xavier. Escuché que su esposa también era parte del departamento especial en ese entonces. Una vez, cuando el comandante Xavier estaba fuera de servicio, dirigió el departamento especial para lograr varias victorias. Los dos finalmente se retiraron a un segundo plano y al final vivieron recluidos. Los dos no eran solo marido y mujer, sino también compañeros de armas. La esposa del comandante Xavier era una mujer reticente y la pareja rara vez se decía palabras dulces como otras parejas casadas. Pero cuando estaban uno al lado del otro, daban a la gente la sensación de que dos de las personas más poderosas habían formado una alianza poderosa. Y era como si supieran exactamente lo que estaba pensando el otro. Cuando la esposa del comandante Xavier fue buscada por todo el mundo, él estuvo dispuesto a convertirse en enemigo del mundo entero por ella. Ellos, que sirvieron al país y al pueblo y también hicieron todo lo posible unos por otros, se convirtieron en las leyendas del departamento especial. Morris continuó y dijo: también se debe a que esa época fue simplemente demasiado gloriosa y generó demasiadas leyendas que la gente, en la búsqueda de poder, comenzó a desarrollar un interés en la investigación genética. Eso fue lo que llevó a nuestros sueros con genes V1 a V16 existentes. En el fondo de todo, estos sueros genéticos son en realidad los intentos de la humanidad de superar sus límites. Sueñan con ser tan poderosos como esos superhumanos, pero no saben que todas esas personas que alguna vez poseyeron superpoderes solo querían volver a ser humanos comunes y corrientes. Después de decir todo esto, Morris se dio cuenta de que había dicho demasiado. Luego añadió: el comandante Xavier dijo una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si su compañero de armas ha muerto en el cumplimiento del deber, entonces usted debe asumir su parte del deber y vivir adecuadamente en lugar de perderse en su dolor. Has abaratado el sacrificio de Marcus. Miren bien a estas personas. Después de su muerte, sus camaradas ciertamente se convertirán en sus hermanos y los ayudarán a cuidar de sus familias, pero nunca se sacrificarán para hacerlo. Tampoco se permitirán convertirse en sus esposas. Nora rara vez hablaba tanto. Si no fuera porque quería darle una llamada de atención a Brenda, ni siquiera se molestaría en hablar con ella. La mujer se había obligado a llegar a un callejón sin salida y sus acciones habían mancillado el sacrificio de Marcus. De hecho, la muerte de Marcus se debió en parte a Brenda y a sus propios sentimientos personales, pero fue más un sacrificio en el cumplimiento de su deber como oficial de Interpol al intentar atrapar a un criminal que cualquier otra cosa. Su sacrificio fue por el pueblo. Brenda quedó atónita. Naturalmente, ella entendía todo esto, pero simplemente no podía aceptarlo psicológicamente. Pero en ese instante, mientras contemplaba la pared de fotografías de oficiales que habían muerto en el cumplimiento del deber, una mirada solemne apareció en el rostro de Brenda, y de repente se dio cuenta de que sus acciones efectivamente habían menospreciado el sacrificio de Marcus. De un valiente soldado que murió tratando de proteger el país, lo había convertido en un hombre enamorado que murió por mero amor y romance. Los ojos de Brenda se enrojecieron. De repente miró a Nora y dijo: ahora entiendo, Nora. Nora sabía que Brenda probablemente todavía necesitaría algo de tiempo para pensar las cosas, pero eso era todo lo que podía hacer por ella. El resto dependería de ella misma. Ella asintió. La pareja permaneció en silencio en la habitación por un tiempo y presentó sus respetos a los guerreros que dieron sus vidas desinteresadamente por los demás. De repente se oyeron pasos desde la puerta en este punto. Mientras Morris estaba en la puerta, su voz profunda les llegó de repente. ¿Quieres saber quién fundó el departamento especial?, preguntó. Tanto Nora como Brenda miraron al unísono. La admiración llenó los ojos de Morris cuando dijo: nunca conocí al fundador, pero todos lo conocemos como el comandante Xavier. Capítulo 1064. Solo y Brenda. Nora regresó después de la llamada telefónica y encontró la atmósfera alrededor de Morris y Brenda un poco extraña. Sin embargo, ella no insistió demasiado en ello. En cambio, le dijo a Brenda: vamos. Ah, ok. Brenda siguió a Nora. Después de subir al coche, regresaron a la villa.
Justin todavía estaba usando su teléfono celular en el sofá mientras los esperaba. En cuanto a Solo, estaba ocupado con el aparato. Después de desmontar la caja, había cambiado sus componentes por los mejores disponibles y los estaba instalando en ese momento. Al ver a las dos damas, ambos hombres se volvieron hacia ellas. Solo miró a Brenda con una mirada ardiente en sus ojos mientras Justin le daba a Nora una sonrisa amable. El hombre no solo sonreía cada vez más a menudo, sino que también se volvía cada vez más carismático. Nora desvió la mirada hacia el piso superior y dijo: «Iré a ver a la madre de Marcus». Bueno. Arriba, Lily y un psicólogo estaban haciendo un chequeo a la madre de Marcus. La mujer, que ya había vuelto en sí, gritó: «¡Aléjate de mí! Marco, ayuda, sálvame». Cuando Nora entró, la mamá de Marcus la miró con pánico. «¿Quién eres? ¿Qué intentas hacerme? ¿Dónde está mi nuera? Brenda, sálvame». Nora bajó los ojos y dijo: «¿Por qué no dejas de actuar?». La mamá de Marcus hizo una pausa. Sin embargo, un breve momento después, ella continuó gritando: «Marco, ¿dónde está Marco? Brenda, ayuda». Junto a ella, Lily dijo: «Este es Santi, el renombrado cirujano y piedra angular de la Asociación de Medicina Alternativa. Identificar los síntomas médicos es tan fácil para ella como el ABC. Fingir una enfermedad delante de ella es inútil, señora Robinson». La señora Robinson era la madre de Marcus. Lily había evitado referirse a ella como la madre de Marcus porque sentía que el término del tratamiento la entristecería aún más. Cuando la señora Robinson escuchó lo que dijo Lily, finalmente se calmó. Nora la miró y le dijo: «Sé que es difícil para ti, pero los que ya fallecieron no querrían que atormentes a los que aún están vivos». La señora Robinson inmediatamente gritó: «¿Por qué?». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras gritaba: «¿Por qué se le debería permitir casarse con otro hombre cuando mi hijo está muerto? Mi hijo la ama. Murió intentando salvarla». Sin embargo, Nora respondió: «No, su hijo murió porque intentaba atrapar a un fugitivo». Su esposa, Simone Xavier, perdió una vez a un amigo pelirrojo. Después de la muerte de su amiga, se tiñó el pelo de rojo y vivió una vida emocionante en lugar de su amiga. Ninguno de ellos nunca se ha quejado ni se ha arrepentido de lo que han hecho. Mientras Nora escuchaba a Morris, de repente se encontró deseando vivir en esa época. En cuanto a Brenda, apretó los puños. Una sonrisa irónica se formó en su rostro cuando dijo: «Realmente estaba dividiendo los pelos por cuestiones menores. Después de charlar un rato más, de repente sonó el celular de Nora. Ella se hizo a un lado y respondió la llamada. La persona que llamó, Lisa, dijo: «Ahora estoy en la villa, Nora. La enfermedad mental de la madre de Marcus se debe a razones psicológicas, no físicas, por lo que en realidad está fuera de nuestro control. En el fondo de todo, la verdad es que ella no está nada enferma. Ella solo está haciendo todo esto para adormecer su dolor. En cuanto a insistir en que Brenda es su nuera, supongo que en cierto modo está celosa de ella. Estaba celosa de que Brenda estuviera viviendo su vida correctamente cuando su hijo estaba muerto. Para ser honesto, esta era una mentalidad perfectamente comprensible. Hace un par de días, Nora incluso había visto la noticia sobre un chico de 18 años que salvó a una chica de 16 que se estaba ahogando. Si bien la niña sobrevivió, el niño murió. Los padres del niño no pudieron perdonar a la niña y no quisieron conocerla. Era obvio que la madre de Marcus quería que Brenda sufriera con ella para poder sentirse mejor. Ella suspiró en silencio. En otra parte, cuando Nora se hizo a un lado para atender una llamada telefónica, Brenda se acercó a Morris y se paró a su lado. Ella siguió su línea de visión y miró a Nora, que estaba parada cerca de ellos, desde atrás. Brenda preguntó de repente: «Capitán Ford, ¿ha permanecido soltero todos estos años por culpa de Nora?». Sus palabras tomaron a Morris por sorpresa. Brenda continuó: «Tú también quieres una esposa como la del comandante Xavier. Un alma gemela con la que también puedas formar una alianza poderosa y quién sabe qué tienes exactamente en mente». Morris guardó silencio. Nunca le había contado a nadie sus sentimientos.
No esperaba que Brenda todavía los detectara. Capítulo 1065. La princesa Lucy está aquí. 5 meses después. En medio de la noche. Nora y Justin estaban durmiendo en casa cuando de repente escucharon sonidos del exterior. En la oscuridad, abrieron los ojos al mismo tiempo y desviaron la mirada hacia el exterior con cautela. Ambos ya estaban medio jubilados. Pasaban su tiempo durmiendo y relajándose en casa casi todos los días y solo viajaban de vez en cuando. Se podría decir que básicamente ya se habían lavado las manos de los asuntos del mundo exterior. Ahora llevaban una vida extremadamente pacífica y casi nadie venía a molestarlos. Entonces, ¿quién era este pequeño ladrón inconsciente? Los dos intercambiaron una mirada. Luego, Nora se sentó y se estiró. Estaba a punto de saltar de la cama cuando Justin la tomó del brazo y le dijo: «Lo haré. Puedes seguir durmiendo». «Está bien». Nora rápidamente se volvió a acostar. Un momento después, su respiración volvió a ser normal. Justin no pudo evitar divertirse mientras la miraba. Seguro que no estaba preocupada por él en absoluto. Justin se puso una chaqueta ligera y salió de la habitación. Sus pasos eran suaves y casi silenciosos para la gente de afuera. Entonces, escuchó un ligero ruido procedente de una ventana de una de las habitaciones del segundo piso. Levantó las cejas, se acercó y sostuvo la manija de la puerta en silencio. El ladrón allí probablemente tuvo algunos movimientos bastante buenos, o no habrían podido pasar la estricta seguridad de la casa. Abrió la puerta abruptamente y entró en la habitación en un instante, tras lo cual inmediatamente sintió que alguien le lanzaba un puñetazo. Su cabeza se agachó lentamente hacia un lado antes de agarrar el puño del intruso. Justo cuando agarró al intruso y estaba a punto de dislocarle el hombro, el intruso dijo: «Papá. Espera, papá. Sé paciente conmigo. Justino». Soltó al intruso y encendió las luces. Solo entonces se dio cuenta de que el intruso era en realidad Alejandro. Alexander, de 16 años, no solo estaba merodeando sino que también había entrado en el dormitorio de Peter en lugar del suyo. Ahora que Peter se había hecho cargo de la empresa, para poder concentrarse en administrar la empresa y acostumbrarse a ella lo más rápido posible, Justin le había regalado generosamente un apartamento en el edificio contiguo a la empresa y le había dicho que se mudara allí. Ayudar y proteger a su compañero de equipo es parte de su deber. Incluso si la persona en peligro no hubiera sido Brenda, su superior, aún estaría obligado a arriesgar su vida para salvarlos. Eso es lo que significa ser compañeros de equipo. La señora Robinson se mordió el labio y guardó silencio. Ella bajó la cabeza y dijo: «Pero no puedo aceptar esto. Simplemente no puedo». En medio de la conversación, la señora Robinson de repente levantó la vista y vio a Brenda en la puerta. Al verla, inmediatamente bajó la cabeza con culpa. Había pensado que Brenda estaría furiosa y molesta, pero inesperadamente, entró en la habitación y la miró. Sin embargo, antes de que Brenda pudiera hablar. Ruido sordo. Solo entró en la habitación y se arrodilló frente a la señora Robinson. Todos en la sala quedaron atónitos. Solo dijo: «Soy un huérfano que no tiene padres. Si estás bien conmigo, puedo cuidar de ti como si fuera tu hijo en el futuro. ¿Me aceptarás?» Sus ojos se enrojecieron cuando agregó: «Te trataré como lo hizo Marcus. Cuidaré de ti por el resto de tu vida». Suspiró y dijo: «Brenda no es la causa principal de la muerte de Marcus. Soy. Si debes atormentar a alguien, entonces hazlo conmigo. Ella no hizo nada malo». Brenda apretó la mandíbula y sus ojos se enrojecieron. La señora Robinson miró fijamente a Solo. De repente, ella también cayó de rodillas y comenzó a golpearlo. «Mataste a mi hijo. Tú lo mataste. ¿Por qué mi hijo está muerto cuando todos ustedes todavía están vivos?», sollozó. Pero mientras continuaba golpeándolo, de repente lo rodeó con sus brazos y dijo: «Bien, quiero que seas mi hijo de ahora en adelante. Debes encargarte de todas mis necesidades y deseos por el resto de tu vida. Voy a atormentarte de ahora en adelante. ¿Y a ti?». Miró a Brenda y dijo: «Quiero que seas mi nuera y me atiendas todos los días». Usando el tono más cruel posible,
La mujer pronunció las palabras más amables del mundo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Brenda, quien nuevamente entendió lo que quería decir. Ella asintió y dijo: «Está bien, lo entiendo, mamá». Solo también hizo eco de Brenda y dijo: «Está bien, mamá».